Hace un tiempo atrás estuvimos hablando de fe y sufrimiento. Los creyentes, los que creemos en el Señor, por ende y bíblicamente lo anotamos bien en aquel momento, todos los que han creído en el Señor y han aceptado a Jesús en su corazón y son llenos del Espíritu Santo, por ende viene siempre sufrimiento a nuestra vida, porque nuestra vida acá es pasajera. Y ese día hablamos de los héroes de la fe. Fue más que nada que nos enfocamos de todos aquellos que le sirvieron al Señor, que le creyeron al Señor, tuvieron una muerte muy bonita. Sufrieron a espada, les cortaron la cabeza, fueron flagelados, fueron apedreados, todos. Entonces, aceptar a Jesús, hay que entender una realidad muy clara hoy en día. Y lo podemos ver, por eso el tema de hoy, como segunda parte de eso de fe y sufrimiento, se llama Dios está en medio de tu sufrimiento o de tus adversidades, como usted quiera verlo. Pero lo que sí sé es que en medio de todo esto, Dios nos da la victoria. Somos victoriosos creyéndole a Él sin aflojar. Ustedes me entienden lo que es aflojar, ¿verdad? Sí, sí entienden lo que es aflojar aquí. Aflojar es no rendirse, es mantenernos y seguir adelante a pesar de todas las adversidades que podemos tener. Y antes de empezar, yo recuerdo el tema en sí como testimonio, y lo hemos hablado muchas veces, en el 2012, 2013, por ahí, cuando recibí la noticia del caso mío, de la situación que los médicos me dijeron, ok, 1 año y algo, subí a la montaña, pegué como 40 gritos solo, no le dije nada a nadie, lloré, hablé con Dios, quizás podemos decir que le dije por qué, todo lo que pasó en el 2012, y sin embargo, aquí me tiene Dios. Porque siempre he dicho esto y entiéndase bien lo que voy a decir porque alguna gente lo malentendió. Hablo de hijas e hijos de Dios. Cuando hablo de hijos e hijas de Dios, estoy hablando de gente que aceptó a Jesús en su corazón, que Jesús es el Señor de sus vidas, que creemos en la vida eterna y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Estoy hablando, entonces, entendiendo eso, podemos decir que ningún hijo o hija de Dios nos vamos de este mundo en el cual vivimos, si no hemos cumplido el propósito de Dios aquí en la tierra. El enemigo viene a veces metiendo bulla, haciéndonos de todo lo que él quiere, como león rugiente, como dice la palabra, viendo ver a quién devorar. Pero por más que quiera, y quiera meternos en nuestra mente muchas cosas, la batalla de la mente, como dice Pablo, nunca podrá vencernos. Y sabemos que ante todas las adversidades y todos los sufrimientos, Dios está en medio del sufrimiento y Dios nos levanta y nos saca adelante. Hoy, 13 años después, aquí estoy. La gente me dice, si usted es creyente, ¿por qué Dios no lo ha sanado? Dios sabe por qué, pero estoy de pie y me mantengo firme, me mantengo predicando su palabra, enseñando, haciéndole frente a todo lo que tenga que hacerle. Dios está en medio de tu sufrimiento. En medio de toda esta situación hay dos cosas. Uno, la gente dice, voy a orar por alguien, por alguna situación personal, lo que sea, y voy a ayunar. Recuerde esto, el ayuno no es un trueque y la oración no es un trueque. Yo ayuno y yo oro para que Dios me dé a cambio algo. No. El ayuno hay dos formas. Una que es el ayuno cuando yo estoy ayunando a Dios por una situación personal, llámese emocional, llámese económica, lo que sea. Pero o cuando voy a ayunar para orar por una persona que está con un espíritu inmundo, una persona que está con huestes ahí que lo están atormentando, yo ayuno para fortalecerme y que Dios me fortalezca
para enfrentar lo que tengo que hacer, que Dios me mandó, no que a mí se me ocurrió hacerlo. La otra forma que ayunamos, cuando estamos ayunando, en el caso acá por algún hermano o hermana que están afectados de salud, que van a afrontar alguna familia, el ayuno no es para torcer el brazo de Dios. El ayuno, entiéndase, es un acto de amor. Esto es lo que Dios mira. Pongan atención a esto. El ayuno es cuando la comunidad o yo individualmente me pongo de acuerdo con alguna otra persona para ayunar por alguien o por algo. ¿Qué es lo que Dios ve? Que estoy ayunando para que Él, forzándolo para que Él haga algo. No. Es un acto de amor que Dios va a mirar de la comunidad, de las personas que se pusieron de acuerdo, y Dios va a decir, mire cómo se aman, cómo claman a mí, cómo están entregando parte de algo en su vida con tal de que el hermano, la hermana sea levantado, la familia, la situación sea levantada. En el ayuno, ¿qué es lo que Dios mira? Lo que dice la palabra, qué hermoso es ver a los hermanos juntos y en armonía habitar todos. El ayuno es, Dios mira el corazón, porque vea, Dios no necesita que nosotros ayunemos para que Él haga algo. Él lo hace porque Él es Dios. Pero en el ayuno Dios mira el amor que yo puedo tener para con usted, de usted para conmigo. Dios mira en ese ayuno la capacidad de amor, de unidad que tengo para con esa persona. Ahí es donde Dios mueve su brazo a favor, porque Dios mira el amor. Alguna gente, y se lo digo así, en la antigüedad, no tanto la iglesia cristiana, la gente ayunaba para que Dios le diera a cambio algo, pero era como obligando a Dios. Ayunaban. Igual, la ofrenda, si usted no la da con amor, de nada vale. Todo es con amor. Es con amor. De nada vale que alguien llegue y dé 10 millones de dólares y lo hace por darlo, simplemente, pero no lo hace con amor, de nada vale. Dios mira todo el acto con amor, como lo propuso en su corazón. En la antigüedad, voy a esto. La gente daba ofrendas y ayunaba y decían, así como suenan las monedas caer en alcancía y suena y hace sonido, así Dios hace que salga una alma del lugar donde está metida. Ustedes saben a qué me refiero. Eso se llaman las indulgencias. Así como suena, así saldrá una alma. O sea, yo le doy al Señor dinero, yo hago ayuno por esto para que una alma saliera del purgatorio. Estamos hablando de la Edad Media. En el tiempo del cristianismo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, nada de eso existía. Era todo en amor. Y Dios en amor ve el sufrimiento de las personas. Y lo que Dios mira es el amor de los hermanos, cómo nos unimos en ayuno, y ese amor es lo que hace que Dios haga algo, o Él sabe por qué no lo hace, porque Él es Dios. Y para entender esto, en la palabra, en el Evangelio, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18, qué lindo me veo con lentes, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 35-36. Y recuerden esto antes de leer esto. Nuestra mirada no está puesta en ningún reino de este mundo. Dígale que está a la par. Tu mirada no está puesta en ningún reino de este mundo. Tu mirada está puesta en el reino de Dios. ¿Entendieron? Tu mirada no está puesta en ningún reino de este mundo. Tu mirada está puesta en el reino de Dios. Tenemos a Juan por ahí ya. A mí se me perdió aquí. Aquí lo tenemos.
Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 35 al 36. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, dígalo en coro: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Queda claro, el reino de Dios es lo que estamos anhelando. ¿Cuántos anhelamos estar en la lista cuando en el libro de la vida, cuando el ángel abra ese libro? ¿Cuántos anhelamos estar escritos ahí? Amén. Levantemos la mano. Yo quiero que mi nombre esté en el libro de la vida. Yo anhelo que mi nombre esté ahí. Yo anhelo que su nombre esté ahí en el libro de la vida. Nos esforzamos, nos desgastamos, hacemos muchas cosas, pero el reino de Dios no está en este mundo. El reino de Dios empezó con la venida de Jesús. Jesús era el reino, el principio del reino, y fue el que nos dio las llaves, y las llaves son el evangelio, para poder creer, para encontrar a través de las sagradas escrituras todo lo que él hizo. Y Pablo, Pedro, todos los demás escribieron lo que escribieron para que entendiéramos que la llave del reino es creer en la palabra de Dios y practicarla y ponerla por obra y creer en ella y hacer la voluntad del Padre, conocer a Jesús, recibirlo en el corazón, saber que hay vida eterna y saber que las llaves es el evangelio. No hay otra llave más que el evangelio. El mundo te puede ofrecer todo lo que sea. Y hablaba en la enseñanza de Corintios que estamos estudiando, el libro de Corintios, hablaba ayer, que los presidentes quieren ver cómo gobiernan todo el mundo. Si vemos el presidente de Estados Unidos, ¿qué es lo que quiere? Gobernar por todo, tener en todo, enviar aranceles acá, aranceles allá, yo pongo, yo propongo. ¿Y qué es lo que hace? Vender armamento. ¿Y el armamento para qué es? Para matar, para destruir. Y ya el Dios del Antiguo Testamento no está hoy en día. El Dios vigente, ¿cuál es? El Dios vigente, ¿cuál es? Pero ¿cómo nos los mostró Jesús? Ya no es el Dios guerrero. Ahora digan ustedes, Padre nuestro. Es nuestro Padre amoroso. Es nuestro Padre que nos sostiene. Él no quiere guerras. Él no quiere matanzas. Ustedes creen que Dios quiere ver esos hospitales de niños allá en la guerra destruidos por armamento. ¿Quién es el armamento? Dios. Los que quieren gobernar este mundo. Pero el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Dios empezó en nosotros, en Jesús, para empezar a vivir aquí ese reino. ¿Cómo? Miren cómo se aman. Mire cómo se tienden la mano. Mire cómo oran unos por otros. Miren cómo se ayudan. Pero las naciones quieren gobernar. ¿Y qué es lo que quieren con armamento? Destruir. Y decía ayer en la prédica de anoche que se pasó en YouTube, si todo ese dinero de armamentos fuera utilizado, no habría hambre aquí en la tierra, en gente que está muriendo de hambre. ¿Y cómo es posible que sucedan cosas de destrucción? ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios como Padre? Aunque Él todo lo sabe en el libre albedrío que nos da de escoger entre lo bueno y lo malo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? No le impidan a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo humanicemos a Dios? Eso se llama antropoformismo. Humanicemos a Dios. ¿Cómo cree que se siente Dios en su corazón? Ver que esos armamentos destruyen, matan a tantos niños y tanta niña. ¿Cómo cree que se siente Dios ver la gente estrujándose, tirando un plato o algo para que les dé un poco de comida y los niños ahí muriendo aplastados por un poco de alimentos? Y todo porque la gente quiere poder, la gente quiere guerra, la gente quiere armamento. El reino de Dios no es de este mundo. Dios creó este mundo para vivir en armonía, en paz, pero le entregamos este mundo al príncipe de este mundo. ¿Quién es? El diablo, Satanás.
¿Con quién estamos nosotros? ¿A favor de las guerras? ¿A favor de la matanza? ¿A favor de Trump o trompo, como le digo yo? ¿A favor de toda la sociedad de presidentes en Europa? Y no es como se llama eso. ¿A favor de todos los que quieren el poder? ¿A favor de la conquista para avasallar y majar? ¿A favor de la injusticia? Ese Dios no es un Dios de amor. Por eso el reino de Dios no es de este mundo. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Dios está ahí consolándonos, alentándonos a seguir. Por eso digo, ningún hijo y ninguna hija de Dios, entiéndese en gente que ha aceptado a Jesús, que camina rectamente delante de Jehová. Ningún hijo y ninguna hija de Dios nos vamos a ir de acá hasta no haber cumplido el propósito de Dios. Y si no lo hemos cumplido, largo camino nos queda, como dice la palabra, pero haciendo la voluntad de Dios, no devolviéndonos al principado de este mundo. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Los presidentes esos que quieren matar y destruir? ¿O nuestra vida la gobierna nuestro Padre Celestial? Oremos, sí. Oremos para que la gente se convierta. Oremos para que la gente busque a Dios de corazón. Oremos para que la gente busque a nuestro Padre Celestial como tiene que ser. Las guerras, destrucción. Ese Dios del Antiguo Testamento quedó atrás. Y eso fue lo que Jesús dijo. Lo he dicho con muchas prédicas. ¿Cuál fue el detonante de Jesús ante los judíos, ante los fariseos y escribas? El detonante más grande de lo que le persiguieron fue cuando él dijo: ahora llamen a Dios Padre. Ya no Yahweh o Jehová de los ejércitos, sino Padre. Él es mi Padre. Mi Padre no quiere que se maten. Mi Padre quiere que se amen. Mi Padre quiere esto y esto y esto. Jesús con su testimonio de vida lo aclara. Cuando hablamos que no se trata de un reino militar, el reino de Dios, sino un reino de verdad, un reino de justicia, un reino de amor, un reino de reconciliación con Dios, un reino de testimonio. Escuchen esto, el testimonio tuyo y mío es crucial para que la gente que no conoce de Dios digan: mire cómo aman al Señor, mire cómo se aman unos a otros. Ese reino nosotros tenemos que llevarlo a los demás y decirles: el reino de Dios no es lo que estamos viendo. El reino de Dios es el gozo, la alegría en medio del sufrimiento. ¿Cuántos de acá no hemos pasado sufrimiento? ¿Cuántos de acá no pasamos circunstancias duras? Todos, en su mayoría. Y Dios ha estado ahí en medio. Dios nos da paz. Dios nos da tranquilidad. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 32. Me dice cuando lo tienen. Romanos capítulo 8, versículo 32. Podemos leer desde el versículo 31 y el 32 para que nos quede más claro. Versículo 31 del capítulo 8 de Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, díganlo todos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vea qué duro el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, cuando dice no escatimó a su propio Hijo, quiere decir que Dios no eximió a Jesús, a su Hijo único, del sufrimiento. Dios no eximió, porque Jesús en su humanidad sabía y sabe que en este mundo todos íbamos y vamos a pasar momentos difíciles, duros, sufrimiento.
Y Él es el mayor ejemplo para que usted y yo entendamos que si Jesús lo pudo hacer, nosotros lo podemos hacer. Como dice el Evangelio de Juan capítulo 14, que si creemos en Él, nosotros haremos aún cosas mayores que las que Él hacía. Y la gente siempre piensa en milagros, en prodigios. Sí, amén, todo eso. Pero Él lo que también nos quiere decir en el Evangelio de Juan capítulo 14 es que si Él también logró pasar y recibir lo que recibió, el sufrimiento, y salir victorioso de todo, nosotros también tenemos la victoria a través del sufrimiento. Porque a través del sufrimiento, ¿sabe qué pasa? Nos fortalecemos. A través del sufrimiento nos acercamos más a Dios. A través del sufrimiento buscamos más su presencia. A través del sufrimiento nos consumimos a estudiar, a leer y a profundizar su palabra. A través del sufrimiento viene un crecimiento en fe. Y no me interesa lo que venga después, porque sé que mi nombre y tu nombre está escrito en el libro de la vida, que eso es lo que vale, lo que importa. A través del sufrimiento Jesús nos ha enseñado tantas cosas. Repito por tercera vez, ningún hijo y ninguna hija de Dios nos vamos de este mundo hasta haber cumplido ¿qué? Su propósito de Él aquí en la tierra, no es en nosotros, ¿verdad? Así es que larga vida nos queda porque no hemos cumplido el propósito todavía. Nos falta mucho camino que recorrer. ¿Vienen dardos del enemigo? Sí. ¿Anda como león rugiente? Sí. Pero para eso Efesios capítulo 6 nos habla que nos pongamos ¿qué? El casco ¿de qué? Vamos. Ustedes estudian la palabra. ¿El casco de qué? ¿El yelmo de qué? Llevemos el casco. ¿De qué? De la salvación. ¿Por qué? ¿Dónde ataca el enemigo? La mente. ¿Por qué el casco? Recuerden, eso lo he explicado muchas veces. Esos cascos estaban tapadas las orejas, tenían tapado todo esto, tenían esto. Lo único que tenían abierto era la parte de los ojos para ver el frente y la boca para proclamar y hablar. Entonces, ellos no escuchaban los gritos de los que estaban muriendo a la par. Ellos iban al frente en la lucha. Usted no escuche lo que Satanás manda, porque esos dardos no pueden penetrar la mente de Cristo que está en usted y está en mí. Dígale que está a la par. Usted tiene la mente de Cristo. No permita que Satanás envíe dardos contrarios al propósito de Dios en tu vida. Diga, la mente de Cristo está en usted. Dígale al que está a la par, la mente de Cristo está en usted. Y todo dardo del enemigo cae, porque es más poderoso el que está conmigo que el que está contra mí. Yo no le voy a hacer caso a las mentiras del enemigo. Yo no le voy a hacer caso a los dardos que manda el enemigo a mi mente. Que no puedo, que no voy a hacer, que voy a fracasar, que voy a hacer esto, lo otro. No, sé que viviré y veré la gloria de Jehová aquí en la tierra. Y en la tierra su bondad, en la tierra de los vivientes. Porque no hay otro lugar más hermoso que caminar en el camino del Señor. Que fallamos, sí. Que cometemos errores, sí. Que a veces metemos no solamente un pie, los dos pies. Nos encharcamos. Pero Él nos saca de ahí porque Él conoce nuestro corazón. Lo que le di a Luis Adolfo al principio del culto, el Salmo 32. La dicha del perdón. Mientras callé mis pecados, envejecía todo mi cuerpo. Mientras callé mi pecado, todos los dardos del enemigo caían en mí. Estoy parafraseando. Mientras callé mi pecado, todo mi verdor se volvió ¿en qué? En sequedad. Pero cuando confesé a Dios mis transgresiones, mi pecado, mi iniquidad, toda mi sequedad se volvió ¿en qué? En verdor, en alegría, en gozo. Dígale al hermano que está a la par, Dios cambia tu sequedad en verdor. Dios cambia lo que estás pasando, la tribulación, en gozo y en alegría. Dios cambia todo el lloro, el gemir que has tenido en este tiempo, en danza y en baile, en cántico nuevo para el Señor. ¿Me están entendiendo?
Dios cambia todo. No te preocupes, que todo va a estar bien en el nombre de Jesús.